En este video tutorial vamos a aprender a realizar unos pantalones de bebé como estos. Apunta los materiales. Comenzaremos por el paso número 1. Entra en el blog y descárgate el patrón que encontrarás gratuito. El blog es www.omodernmydiy.com. Descárgatelo e imprímelo y ve uniendo las piezas tal y como indican las flechas. Únelas con cinta adhesiva y luego recorta por la línea una vez que hayas elegido la talla deseada. Cuando tengas las piezas de patrón vamos a cortar la tela. Para ello vamos a doblar la tela justo por la medida que nos queda el patrón. Tenemos que doblarla de tal manera que el derecho de la tela tiene que estar en el interior, es decir, por fuera se verá el revés de la tela. Colocamos el patrón paralelo al hilo de la tela, como estáis viendo, alfilereamos la pieza de patrón a ambas capas de tela y marcamos todo el borde con jabón de sastre. Luego recortamos a 1 centímetro o medio centímetro del borde del patrón. Así obtendremos 2 capas de tela del mismo patrón simétricas. Con las mismas tijeras realizamos unos pequeños piquetes que nos marcarán dónde va a ir el pliegue. Ya tendríamos cortado el patrón delantero. Vamos a cortar ahora el patrón trasero. Doblamos la tela para tener 2 capas de tela del mismo patrón, con el revés siempre hacia afuera, y alfilereamos el patrón a la tela. Fíjate bien que estamos colocando el patrón paralelo al hilo de la tela. Vamos a marcar todo el contorno del patrón con jabón de sastre y recortaremos a 1 centímetro o centímetro y medio, dejando este centímetro y medio para márgenes de las costuras. Ya veis que yo he cortado muy poco para el bajo, porque luego no le hice dobladillo, así que si queréis hacerlo un dobladillo en condiciones, os recomiendo que dejéis unos 2 o 3 centímetros para el bajo. Y así ya tendríamos nuestras 2 capas de tela del patrón trasero. Vamos ahora con el forro. Doblamos el forro para que nos salgan también otras 2 capas de tela. El forro no tiene derecho ni revés, así que da lo mismo. Como ya tenemos cortado los patrones, lo que vamos a hacer es colocarlos tal cual sobre las 2 capas de tela de forro y vamos a recortar justo por el borde. Así nos aseguramos que todos los patrones sean iguales. Haremos lo mismo con el patrón delantero. Lo colocamos sobre el forro doblado y lo alfilereamos tal cual lo tenemos recortado. Recortaremos el forro igual que hemos recortado la pieza de patrón de la tela exterior, en este caso es un piqué. Volvemos a marcar los piquetes para la pinza en el forro. Vamos a coger ambas piezas delanteras y tal y como las hemos recortado, es decir, con los revés o el revés de la tela hacia afuera, vamos a coser el centro del pantalón. Con un pespunte sencillo y tomando como referencia el ancho de la patilla o del prensatelas, cosemos todo el borde del centro. Para rematar, realizaremos una costura en zigzag al borde de la tela. Vamos a hacer lo mismo con el forro y con el mismo ancho de patilla, tomándolo como referencia, vamos a coser un pespunte lineal o sencillo a medio centímetro o al ancho de patilla del borde de la tela por el centro de la parte delantera del forro. Remataremos con una costura en zigzag. Vamos ahora a hacer los pliegues delanteros. Para ello, primero mira a ver cómo quieres que te queden. En este caso, pues yo he ido doblando las telas hasta que tenía lo que quería. A partir de ahí, lo que he hecho es doblar por uno de los piquetes que tenía hecho y he cosido un pespunte sencillo
como estáis viendo en el vídeo, unos 2 o 3 centímetros para que el pliegue me quede como habéis visto la terminación del pantalón. Los pliegues que yo he hecho miran hacia el exterior, es decir, que los haremos encontrados. Tienes que tener cuidado. Para hacer el otro pliegue lo doblamos para ver cómo queremos que nos quede. Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es coser un pespunte de 2 o 3 centímetros según hayamos cosido el otro. Nos tienen que quedar ambos a la misma altura. Para el forro haremos lo mismo y vamos a coser los pliegues según los hayamos cosido en la parte exterior del pantalón. Ahora vamos a unir el centro de las piezas traseras. Para ello lo colocamos tal cual lo hemos recortado, es decir, con los revés de la tela hacia afuera. Y cosemos por el centro tomando como referencia el ancho de patilla con una puntada lineal o recta. Haremos luego una puntada en zigzag al borde de la tela para remallar esta costura. Con el forro hacemos lo mismo y cosemos por el centro ambas piezas traseras enfrentadas. Y para terminar, remallaremos el borde de la costura con una costura en zigzag. Ahora vamos a comenzar al cerrar el pantalón por la entrepierna. Cogemos las piezas de patrón delantera y trasera, la colocamos uno sobre el otro con el derecho enfrentado y hacemos coincidir bien la costura central. Ya veis que estamos intentando que coincidan muy bien. Yo en este caso lo que he hecho es coser desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro con una costura lineal sencilla, tomando como referencia el ancho del prensatela. ¿Esto para qué es? Para que no se me descuadre y caiga exactamente en el centro. Luego remato la costura con una costura en zigzag. Y para cerrar el pantalón totalmente vamos a coser los laterales o costados. Para eso hacemos lo mismo. Hacemos coincidir el lateral del derecho del pantalón con el lateral del trasero del pantalón y con los derechos de las telas enfrentados cosemos un pespunte lineal o sencillo tomando como referencia el ancho de la patilla del prensatelas. Luego remallaremos el borde de la tela con una costura en zigzag. Hacemos lo mismo con el otro costado y terminamos de cerrar el pantalón. Primero cosemos con una puntada lineal o sencilla todo el lateral o costado del pantalón. Y luego rematamos con una costura en zigzag. Ahora vamos a hacer todos los mismos pasos para el forro. Primero cosemos en la entrepierna del pantalón. Unimos delantero con trasero que coincidan bien en la costura central y cosemos hacia un lado y hacia el otro con un pespunte sencillo. Cerramos los laterales. Cosemos con un pespunte lineal sencillo ambos costados del pantalón. Y rematamos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Con el pantalón de piqué del revés y el pantalón de forro del derecho, introducimos el pantalón de forro dentro del pantalón de piqué. Y vamos a sujetar con alfileres haciendo coincidir las costuras de los costados y las costuras centrales. Vamos a sujetar con estos alfileres el forro al pantalón de piqué. Tenemos que ir cuadrando bien que nos coincidan costuras centrales y costados.
Finalmente alfilereamos toda la parte de la cintura. Y ahora vamos a coser con una puntada sencilla a una distancia del ancho de la patilla o del prensatelas de la máquina de coser, una puntada lineal o sencilla uniendo forro y pantalón de piqué por todo el contorno de la cintura. Remataremos la costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Vamos a recortar el elástico que irá en la parte de atrás de la cintura. Yo a la talla de 3 a 9 meses la he cortado a unos 20 centímetros. Serán 19, pero he dejado medio centímetro a cada lado para las costuras. Luego he colocado el pantalón de tal manera que forro y pantalón de piqué queden enfrentados el uno en el otro. Ya veis. Y ahora he colocado el elástico justo por debajo de la costura lineal que he hecho en la cintura y haciéndolo coincidir con la costura de los costados. El elástico va desde un lado, desde un costado trasero hasta el otro costado trasero, es decir, solo va por la parte trasera del pantalón. Lo ajustamos con alfileres y vamos a coser una puntada, una costura sencilla lineal justo por la costura del costado para que no se note, uniendo así el pantalón de piqué con el elástico. Tenéis que tener cuidado porque ya veis que para introducir el pantalón en la máquina y que no cosamos nada que no sea elástico y pantalón de piqué es muy costoso. Entonces vamos a ir con las manos colocando bien la tela y asegurándonos que debajo no hay nada de tela, ni de forro ni de nada. Se tiene que coser solo el elástico y el pantalón de piqué por la línea del costado. Con el otro costado hacemos lo mismo, introducimos el pantalón en la máquina y nos aseguramos que no haya nada debajo y cosemos justo por la línea de la costura del costado, uniendo así el elástico al pantalón de piqué. Nos tiene que quedar de esta manera, el elástico unido por ambos costados y a la altura de la costura de la cintura. Ahora vamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta por una pierna, por ejemplo, y lo que nos tiene que quedar es el forro ya dentro y el pantalón de piqué con el derecho hacia afuera. Para que quede bien sujeto el elástico a los costados y a la parte trasera, le vamos a hacer una costura de refuerzo justo en la línea de los costados, con el forro doblado y el elástico dentro. Es decir, estamos ahora mismo cosiendo una capa de forro, elástico y lo que es el pantalón de piqué por el exterior. Y lo estamos cosiendo justo por la línea del costado que no se notará. Ya tendríamos más asentado el forro al pantalón. Y vamos a coserle una costura justo debajo, sin pisar el elástico, justo debajo del elástico de la cintura trasera. Lo sujetamos bien con alfileres para que se nos ajuste bien el forro al pantalón de piqué. Y vamos a coser la costura lineal debajo del elástico sin pisarlo, por la parte trasera del pantalón. Con mucho cuidado vamos a ir tirando del elástico de la cintura y tirando la tela que hemos ido cosiendo hacia atrás. La tela no puede estar rizada ni pegarle pellizco. Es decir, tenemos que ir con las manos ayudándonos. Y este tiene que ser nuestro resultado. Elástico por detrás y por delante no tiene elástico, tiene las pinzas o pliegues que le hemos hecho.
Si queréis que se quede bien ajustadito, lo que tenemos que hacer es plancharlo bien. Luego vamos con alfileres a ir alfilereando el forro al pantalón de piqué por la parte del bajo de la pierna, de ambas piernas. Para asegurar bien la tela de forro a la tela de piqué, yo lo primero que he hecho es hacer una puntada en zigzag por todo el contorno de las piernas y luego le echo un pequeño dobladillo por donde tendrá que pasar el elástico de las piernas. Este elástico mide aproximadamente medio centímetro, por eso le tenemos que dejar justo la medida, o si queremos un poquito más. Por esta razón os dije que le dejarais más para el bajo, porque este patrón lo he hecho un poco pequeñito para el bajo. Dejando un pequeño hueco para introducir el elástico, vamos a hacer una costura sencilla por todo el contorno de la pierna, haciendo como un pequeño canal donde irá el elástico finito. Recortamos los elásticos a medida de la pierna del niño para que no le aprieten. Si no, os dejaré unas medidas estándar en el blog para que cortáis los elásticos a ojo, si es para un regalo, por ejemplo. Ayudándonos de un clip o de un imperdible, vamos a introducir el elástico que hemos recortado por el canutillo de costura que hemos hecho para el bajo. Ya veis que le habíamos dejado este hueco para introducir el elástico. En la parte final le puse un imperdible más para que el elástico no se me fuera y así lo sujetaba. Luego sacamos ambas extremos del elástico y los vamos a coser con unas puntadas a mano. Metemos el elástico dentro y ese hueco que habíamos dejado lo vamos a coser con un pespunte sencillo. Introducimos el pantalón en la máquina, estiramos bien y cosemos ese pequeño hueco que hemos dejado. Para forrar los botones hay mercerías donde te los forran y si no podéis comprar como una cajitita en la que vienen unos pequeños aparatos para forrar botones y unos cuantos botones para forrar. Os dejo el link que yo los he comprado por internet. Vamos a recortar un círculo de tela. Colocamos el aparato blanco que nos viene, el círculo de tela con el revés hacia arriba y el botón que nos viene para forrar y lo introducimos dentro del aparatito. Cortamos la tela sobrante y lo metemos bien. Ahora nos viene como una especie de cierre de botón, lo colocamos encima y apretamos con el aparatito. Una vez que hemos terminado el proceso, sacamos el botón forrado perfectamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es otro igual y lo cosemos por la parte exterior del pantalón a 1 centímetro de la cintura y a 1 centímetro del pliegue que hemos hecho. Ya tendríamos nuestro pantalón de bebé terminado. Si queréis ver más fotos del resultado, entrar en el blog que os dejo en la descripción de este vídeo. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso a paso.